Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bueno, amigos y amigas del Bar Tostando, ahora para rematar la noche, un divertimento. Bienvenidos a esta segunda parte del podcast Poesía en Movimiento con Robinson Quintero. Para abrir esta parte, nos vamos de viaje con este poema maravilloso del poemario La poesía es un viaje. La otra Ítaca. Siempre se ha dicho el camino es largo. Para arribar a toda lo cual Ítaca hay obstáculos, extravíos y pocos atajos. Se necesita de algo más que ardentía y arrojo. Y se dice también que al final de la ardua jornada espera a cada uno la recompensa. La paciencia es hermosura. Después de la niebla hay sol. Sacrificio añade a sabiduría. Pero sé de lugares jamás encontrados en los que el hombre ha quedado en la intemperie. Si no es la dicha el mismo camino, si no es cada paso el puerto, no lo emprendas. No siempre se nos espera. No todos llegamos a tiempo. Bueno, con este poema arrancamos esta parte de nuestro podcast y quisiéramos hablar un poco de esta idea del viaje, ¿no? Y es que, pues precisamente, el nombre del poemario es La poesía es un viaje. Y en este poema en particular hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y es que estamos un poco replanteándonos la idea del destino, ¿no? La idea de llegar a alguna parte. Es tradicional entender a Ítaca como ese lugar soñado, idílico al que hay que llegar. Incluso Borges dice en algún momento como que es como esa simpleza perfecta a la que hay que llegar. Pero Robinson le da una vuelta de tuerca es un poco a esa idea y dice, puede ser que no lleguemos, ¿no? Puede ser que lo importante no sea ese llegar, sino que lo importante sea otra cosa. ¿Qué sería eso otro importante y por qué un poco se nos convierte la poesía precisamente en un viaje? La sabiduría. La sabiduría. Mira, la otra Ítaca no es, o sea, no soy el primero que desvía el sentido del poema original de Ítaca. El poema original Ítaca es de Cavafis, de Constantino Cavafis, y que a su vez está inspirado en creo que es el canto 16, no recuerdo ahora, o 24, de la Odisea, cuando Ulises desciende a los infiernos, ¿sí? Ah, no, perdón, estoy tramando ahora, el regreso de Ulises a Ítaca, exactamente, y toda la trama de aventuras y de situaciones de viaje y de apasionamientos, amantes, guerras, todo este tipo de cosas, las recobra Cavafis y las pone en un poema que se llama Ítaca. Ese poema reproduce un poco lo que es la idea original de Homero, es decir, hay un punto de partida y después de muchas travesías, al fin hay un punto de llegada, ¿sí? Pero de pronto Homero lo que nos quería decir también es que no había necesidad de llegar a Ítaca para estar en Ítaca, porque Ítaca es precisamente todo eso que es la aventura, que es el conocimiento, que es la sabiduría. Este poema de Ítaca de Cavafis ha generado un montón de poemas hijos, o sea, no es solo el mío. Hay muchos poemas como el mío, por ejemplo, que hablan, bueno, yo no sé si hablan de lo mismo. Yo hablo de que, no, sí, el camino está en el mismo camino, pero a veces no nos alcanza el tiempo para llegar ni nadie nos espera. Pero hay otros que hablan, que dicen a Penélope, pues no, Penélope, ¿cómo así? Que vas a esperar infinitamente a un hombre que no sabemos si va a regresar. Vive tu vida, deja de tejer y teje tu propia vida, ¿sí? O hay otros que dicen, pero Ulises, ¿para qué vas a regresar? Quédate allá luchando contra los cíclopes y con todas tus amas, con Caliopea y todo eso. ¿Qué te vas a ir a envejecer a un rincón en Ítaca? Quédate. Entonces, mira que la vida es todo ese tipo de desviaciones de un texto principal. Eso lo hablaba mucho Harold Bloom. O sea, la influencia de un texto que después uno o confirma su sentido o lo desvía el sentido, en fin. Es muy interesante eso.
Ese poema de Ítaca tiene cerca como de 50 textos de poetas reconocidos, o sea, importantes. Es un poema que ha sido madre de un montón de textos y cada uno lo toma con un desvío diferente. En ese caso es el mío. Ahora, el viaje. La poesía es un viaje. Es que es un viaje. Así como es un viaje la pintura. Ustedes saben que la poesía lo comuna a todos los artes, ¿no? O sea, yo escribo poesía con palabras, pero el pintor la escribe con colores, el músico con sonidos. Entonces, todo arte es un viaje. Si tú estás inmóvil viendo una obra, un concierto y no te hace viajar, es porque es muy difícil que sea arte, o es un arte que no te llega, porque no todo arte le llega a uno, no es una forma acertada siempre para todo mundo, cada cual interpreta a su manera y recepciona a su manera. Pero el viaje, en mi caso especial ya de mi libro, la poesía es un viaje en bus, que no es un viaje romántico, ya no es el viaje del barco que tanto me gustaba a mí leer cuando era muchacho, a Melville, a Poe, a Conrad, de esos grandes viajes en barco. Yo me encantaba leyendo todo eso y me pasaba días y días leyendo todas esas novelas. Ese viaje es un poco romántico, o más bien épico si lo quieren. Pero hay otro tipo de viajes, pero viajar en bus es un prestigioso, como lo dice el prólogo, Darío Jaramillo, el prólogo del libro Invitados del Viento. Para mí ha sido una circunstancia o una confluencia de dos cosas. Mi padre era chofer intermunicipal y yo de niño viajé mucho con él. Sí, era chofer de Arauca, en Manizales y en Pereira, y después de Rápido Ochoa en Medellín. Entonces, yo viajaba mucho de niño con él, yo nunca aprendí a manejar, mis hermanos sí todos aprendieron a manejar, pero yo soy lelo, yo soy nervioso, yo voy pensando en otras cosas, entonces soy un buen copiloto. Entonces con mi padre viajé mucho y ese sentido del viaje, o esa experiencia del viaje, después, con pasados los años, a través de la poesía, o la poesía quiso recobrar eso. Yo ni siquiera me lo propuse, es que la poesía lo habla a uno. Hay como una cosa superior que lo empieza a hablar a uno. Rimbaud decía, deja hablar al otro. Entonces, no es que uno se ponga a escribir, sino que es que algo lo pone a uno a lo que yo hablaba antes de obsesión. Esa obsesión hay que escribirla porque uno, si no se queda con uno, se queda uno con eso adentro. Y eso envenena si uno no lo hace. La intuición, seguir la intuición para escribir sobre eso que el cuerpo, el alma y el espíritu te está pidiendo. ¿Sí? Si ustedes leen ese libro, es un viaje al mismo tiempo de la vida a la muerte. Sí, no solo del hombre, sino también del instrumento, o sea, del carro. El último poema del libro es Cementerio de Carros, por ejemplo. Entonces, figuradamente, alegóricamente, hay una representación de lo que es el viaje del hombre en la tierra, ¿no? O sea que yo no sé si todo el mundo percibe eso, ¿ves? La poesía no es para que todo el mundo perciba por igual, ni perciba enteramente. Ni yo trato de decirlo enteramente, porque lo que se dice enteramente ciega. Las cosas hay que decirles sugerentemente, gradualmente, como despedida de Emily Dickinson. Ahora, yo siento que también puedo viajar de otras maneras, leyendo. O sea, leemos cuando viajamos y viajamos cuando leemos. Y ustedes yo creo que han tenido esa misma experiencia, ¿sí? Y existe el viaje que es físico, o sea, con el propio desplazamiento del cuerpo. Y existe el viaje que es cierre los ojos y chao, me voy de viaje. Sí, como lo hacía mucho poeta Zen, o como lo hacía Matsuo Bacho, poeta japonés, que era caminando. Yo no sé ustedes cuál de los dos viajes prefieran. Yo prefiero el que toco las cosas, las miro, las saboreo, antes que el viaje literario, ¿entiendo? O sea, sentarme a leer un libro que me haga viajar. Pero es que en ocasiones el viaje de un libro puede ser tan vivaz, tan verosímil, más que la realidad. Entonces, de todas maneras, son formas de viajar. Eso te podría decir un poco del viaje, como con estas primeras palabras.
hay un tema ahí que me parece muy interesante, y cuando su merced hablaba un poco de cómo Ítaca ha sido el origen de tantos poemas, también pensaba un poco en esta idea de que alguna vez decía Raymond Chandler, y es que, claro, Ítaca es como esa utopía a la que no vamos a llegar necesariamente, pero que nos inspira a seguir caminando, ¿no? A seguir andando. Y en ese sentido, hay algo muy bonito de lo que decía Robinson y que se nota mucho en la poesía, y es que el viajar, es decir, es necesario moverme para promover o para hablar de la poesía, para hacer poesía, pero a su vez la poesía incentiva el movimiento, porque te hace ver de una manera diferente las cosas, te hace precisamente tocar, saborear, explorar el mundo con una mirada que de pronto en la cotidianidad no sucede. Y eso a mí me parece que es una de las cosas geniales como de plantearnos estas ideas de hablar sobre poesía, y es que nos damos un minuto como para sentarnos, para leer poesía y en consecuencia para ver el mundo con otros ojos, con los ojos de ustedes como poetas, pero también con los ojos del lector que, como su merced decía, interpreta otro montón de cosas de la poesía que a veces se escapa incluso al control del mismo autor, y eso me parece que es como ese universo maravilloso que genera la poesía. Y sobre esa mirada en particular, yo quisiera proponerle, Robinson, que leyéramos o que su merced nos acompañara con su voz para leer este poema de Canción del chofer en el parabrisas, un poco porque siento yo que en ese poema en particular estamos hablando de esa mirada diferente, de esa mirada que solo se da por tener esa capacidad de movimiento, y de viajar y de ver con otros ojos. Canción del chofer en el parabrisas. Ante mí veo lo que un día se borrará para siempre. Colinas de altos pastos rojos, un río de brillantes peñascos, una montaña escasa de luz y otra cumbre más distante, donde ya es la noche. Un cielo color granate y un viento que entra con sus pájaros en el crepúsculo, también de viaje. El temblor de los platanales en la carretera, las aguas estancadas en las zanjas, los abismos por los desfiladeros, el oscuro sonido que se hace debajo de los árboles y la última luz viva de la tarde, todo en viaje hacia la noche. Ante mí veo lo que un día se borrará para siempre. Nos deja jurar en vano. Las estatuas no creen en los humanos. Deje quieto a sano, respete la... Con este poema vamos a cerrar nuestra segunda parte de este podcast, e invitamos a todos los que nos están escuchando a encontrarnos en la tercera parte. Donde te amé, huele a rimas, huele a ron, problemas, brandidome. Crecen espinas en cada jardín en donde oriné. Solares y